Hola a todos, bienvenidos una vez más a Zoom Church en Influencers Español. Quiero ir directamente a la palabra de Dios el día de hoy. Si tienes tu Biblia, por favor, la puedes abrir en Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Estoy seguro que la palabra de hoy te va a servir absolutamente, va a ser muy importante para ti. Dice así: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Los que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. ¿Qué tal si oramos por un minuto? Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias por este tiempo. Te pido que por favor abra nuestros corazones, Señor. Gracias por la palabra que yo creo que tú me has dado y que quieres que compartamos con la iglesia, Señor. Te pido por aquellas nuevas personas que están con nosotros, que se sientan en casa y que esta palabra también sirva para sus vidas, Señor. Y te pido que abran nuestros corazones para recibir lo que tienes para nosotros en el día de hoy. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Familia, ¿te imaginas empezar un nuevo trabajo con todas las ilusiones del mundo? Porque tal vez estás en el trabajo o vas a empezar un nuevo trabajo que siempre habías soñado, en la carrera o en lo que te gustaría hacer. Pero cuando llegas a tu primer día de trabajo no te dan ni entrenamiento ni te dan las herramientas necesarias para hacer lo que se supone que debes hacer. Saben, a mí me sucedió algo parecido. A los pocos meses de graduarme como periodista y comunicador social, conseguí un trabajo en un canal de televisión en la ciudad donde yo estaba. Ese canal era el canal público de la ciudad, así que era administrado o auspiciado por la alcaldía de ese lugar. Y fui contratado para ser parte del equipo del noticiero. Muchas veces ustedes saben, en los canales públicos, en las cosas que son auspiciadas por los gobiernos, los presupuestos son limitados y muchas veces o tal vez no llegan. Ustedes saben a qué me refiero, pero de eso no estoy hablando. Bueno, como les decía, fui contratado para trabajar en el noticiero, pero en ese entonces, cuando yo empecé a trabajar, me di cuenta que solo habían 2 cámaras disponibles para todo el equipo de reporteros. Se pueden imaginar lo que teníamos que hacer. Teníamos que hacer básicamente magia o milagros para poder cumplir con todo lo que teníamos que hacer, para poder tener todas las noticias cubiertas para el noticiero de la noche. Incluso muchas veces teníamos discusiones y nos teníamos que pelear por los camarógrafos. Y eso era en un día normal. Pero imagínense cómo se complicaba cuando había una noticia de última hora, una noticia súper importante que necesitaba la cámara en ese momento y el camarógrafo, por supuesto. Yo estoy hablando ya de hace algunos años y en medio de un tiempo donde todavía había un conflicto muy difícil armado en Colombia. Y resulta que un día el gobierno de Colombia lanzó una de las operaciones militares más fuertes que se conozcan en nuestro país dentro de una ciudad. Y en la ciudad precisamente donde yo estaba trabajando y donde yo tenía que cubrir el orden público. En ese momento, en una zona específica de la ciudad, había un grupo de milicias de la guerrilla que estaba disputando territorio con un grupo paramilitar. Por varios días hubo enfrentamientos, hubo rescates de personas secuestradas, hubo policía, ejército, fuerza aérea que estaba entrando a la ciudad. Hubo muchas cosas. Todos los medios de comunicación del país estaban ahí. Incluso medios internacionales como CNN llegaron a cubrir la noticia, que era muy importante. Y todos estaban con sus cámaras, sus camarógrafos, incluso sus carros listos para poder lanzar la noticia en directo si era necesario, con satélites y todo. Y yo estaba ahí en medio de una de las noticias más importantes de la historia de mi ciudad o de la ciudad donde yo vivía. Y estaba solo con mi celular y con mi libretita de notas, esperando que por favor me mandaran un camarógrafo para estar cubriendo lo más importante que pasaba. Era supremamente frustrante porque no sentía que podía cumplir mi trabajo, no sentía que podía cumplir mi misión. Yo creo que lo mismo pasa con muchas personas que conocen a Dios y que entienden que tienen una misión que el Señor les ha dado, que tienen que cumplirla y que creen que pueden hacerlo. Pueden estar animados con las posibilidades, emocionados de poder cumplir, de que Dios los haya escogido como nos ha escogido a todos con un propósito específico.
pero muchas veces lo hacemos en nuestras propias fuerzas porque no tenemos las herramientas o no tomamos las herramientas adecuadas para poder lograrlo. Al final el resultado también es frustración y creemos que vamos a fallar, que nunca vamos a poder cumplir lo que Dios nos ha pedido. No sé si te has sentido en alguna oportunidad de esa manera con Dios. Lo que muchos no saben es que precisamente esa es la razón por la que Jesús dijo que Él se iba a ir, pero que cuando se iba a dejar con nosotros al Espíritu Santo y que debíamos ser bautizados por Él. Todo empezó en Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús. Empezó cuando el Espíritu Santo bajó sobre la vida de estos 120 hombres, personas ordinarias que estaban reunidas orando juntos en un lugar específico en Jerusalén. Y ese día sus vidas cambió por completo. Gracias a ese bautizo del Espíritu Santo sobre ellos, pudieron cumplir la misión que Dios les había dado y que nos ha dado a todos, y es la de cambiar el mundo compartiendo las buenas nuevas de su amor y su gracia. Hoy en día hay más de 2.3 billones de personas en el mundo que confiesan que su fe es la cristiana, y todo empezó por esos 120 hombres que recibieron ese bautizo. Recordemos que el mismo Jesús no hizo nada hasta que el Espíritu Santo vino sobre él. Jesús no hizo ningún milagro antes de que fuera bautizado, ni mostró su poder, no tenía ni siquiera un ministerio hasta que el Espíritu Santo bajó y lo bautizó a él mismo. Y la Biblia nos dice que inmediatamente después de ser bautizado y de escuchar la voz del propio Padre que dijo que Él era su Hijo amado, ¿qué pasó? El diablo vino a tentar al propio Jesús. Y el propósito del diablo era tratar de que Jesús dejara a un lado su llamado. No solo de que Jesús se desenfocara de lo que Dios había dicho, sino de dejar a un lado su llamado y que olvidara además que Él era amado por Dios. Lo curioso es que el diablo sigue haciendo exactamente lo mismo contigo y conmigo el día de hoy. Él quiere que nos olvidemos o que no creamos que somos primero profundamente amados por Dios. Que ese amor nunca cambia porque Dios nunca cambia tampoco. Pero lo segundo que el diablo intenta con sus tentaciones, con sus pruebas, con su condenación también, con hacernos sentir culpables, es que nos olvidemos o que no entendamos que Dios puede actuar con absoluto poder a través de nosotros, personas comunes y corrientes, ordinarias como lo eran esas 120 personas el día de Pentecostés. Así que ese es uno de sus objetivos específicos, que no busquemos el poder de Dios ni que usemos los dones del Espíritu Santo. Porque si Él logra que nosotros no estemos conectados con el Espíritu Santo, que no tengamos una relación con Él y que no usemos su poder ni sus dones, pues entonces no podremos hacer la diferencia ni actuar con plenitud como hijos de Dios y como Él nos dijo que podríamos hacer. ¿Recuerdan ese momento en que Jesús dijo, aún nosotros podremos hacer cosas mayores de las que Él hizo? Solo eso se puede conseguir a través del mismo poder, del mismo bautizo que Jesús consiguió y de los dones que Él constantemente estuvo utilizando. Miren esto, cuando Jesús enseñó a orar, ¿qué fue lo que dijo? Todos nos sabemos esta oración, tal vez tú la aprendiste, te la hicieron aprender cuando eras niño. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice ahí? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Si el reino de los cielos es de poder, porque dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Si el reino de los cielos es de poder, ¿por qué en la tierra la iglesia no muestra ese mismo poder? Si el mismo Jesús dijo que pidiéramos que así fuera, Si el mismo Jesús dijo que cuando oráramos pidiéramos que así fuera, con el mismo poder, lo mismo que se ve en el cielo, que se pueda ver en la tierra, ¿por qué no sucede? ¿Por qué la iglesia no se mueve de esa manera?
¿Por qué no lo vemos? O por lo menos, ¿por qué no lo vemos en esta parte del mundo? Porque en otras partes del mundo sí vemos muchos testimonios de ese tipo de poder. Esa iglesia que va y predica, pero que también sana, que también libera y que también hace milagros. Yo sé que para algunos de ustedes están pensando, oh bueno, este mensaje es un poco raro, pero déjenme, yo les comparto un poco de lo que dice la palabra. No, ni siquiera mi experiencia, es lo que dice la Biblia. Miren, Jesús superó la prueba. Él no se dejó tentar ni engañar por el enemigo, no se dejó desviar, por eso siguió su propósito, cumplió su misión y a través de sus 3 años de ministerio vemos todas las cosas que están puestas en los evangelios. Y lo siguiente que pasó después de que él superó la prueba es que nació precisamente su ministerio. Y un ministerio lleno de poder que cambió la vida de todas las personas de las que él tocaba. Dice Lucas 4:14 que Jesús regresó a Galilea precisamente después de esa tentación y regresó en el poder del Espíritu. Regresó en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Y lo mismo pasó con las 120 personas. La Biblia nos muestra que era evidente el cambio que había en ellos. Pero ese cambio no solo se notó en la forma en que ellos hablaban, no se notó solo en la valentía que compartían la palabra de Dios, no solo se notó en que no tenían miedo para poder compartir a todos acerca de quién era Jesús, sino porque pudieron hacer cosas maravillosas gracias a recibir las herramientas necesarias para cumplir su propósito. Herramientas que nosotros también tenemos a nuestra disposición como hijos de Dios. Y esas herramientas son precisamente los dones del Espíritu Santo. ¿Qué tal si leemos juntos 1 Corintios capítulo 12? Es una carta que el mismo apóstol Pablo le envía a la iglesia de Corinto. Y el capítulo 12 empieza por 3 más o menos capítulos, empieza a contar acerca de los dones espirituales. Y vamos a descubrir al leerlo 9 dones dados por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12 versículo 7 dice, empezando por el versículo 7, dice lo siguiente: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu. A otros, y por eso mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros poderes milagrosos. A otros profecía. A otros el discernimiento de espíritus. A otros el hablar en diversas lenguas. Y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas e interpretación de lenguas. 9 dones totalmente disponibles para nosotros. Ahora, ¿qué nos detiene a recibirlos? ¿Qué nos detiene usar estos dones que están ahí? Que si están en la palabra y Dios nos promete que los podemos obtener, ¿qué nos detiene a hacerlo? El principal obstáculo para poder hacerlo o para poder recibirlos y poder usarlos es la falta de conocimiento o entendimiento sobre precisamente los mismos dones del Espíritu Santo. En 1 Corintios precisamente Pablo inicia, en el versículo 1, inicia esta parte diciendo lo siguiente: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. En otra versión dice, no sean ignorantes, quiero que no sean ignorantes. En muchos lugares no se habla de los dones del Espíritu Santo, en muchos lugares. Y no es una crítica, pero quiero que veamos por qué Dios sí los habla y por qué son reales. Pero esa es la verdad, en muchos lugares no se habla sobre ello. Tal vez algunos de ustedes incluso nunca había escuchado que existían estos dones del Espíritu Santo o que están a nuestra disposición. Es tal vez como cuando tú vas a una casa y necesitas usar el baño, vas a la casa de esa persona que te invitó o que estás visitando, y cuando entras al baño después de usarlo te lava las manos, y cuando vas a buscar una toalla para secarte encuentras que todas las toallas están metidas en una canasta
perfectamente dobladas o están sobre el counter, están sobre el baño, perfectamente doblados y tú no sabes si esas toallas son simplemente de adorno o son toallas que se puedes utilizar y como no sabes, al final terminas limpiándote con la solapa de tu chaqueta, de tu jacket o te terminas limpiando con los pantalones. Más o menos así pasa cuando no entendemos cómo funcionan y por qué los dones del Espíritu Santo están disponibles. ¿Qué otros errores suceden? Como en el mismo bautizo, muchas personas creen que es para unos pocos o para unas personas que están llamadas solo para hacer el ministerio. Muchas personas creen que el bautizo del Espíritu Santo son para algunos elegidos, para algunas personas importantes. Y muchas personas creen de la misma manera que los dones del Espíritu Santo son solo para algunos, no para todos. Pero mira lo que dice el versículo 7 que leímos anteriormente. A cada uno se le da. A cada uno se le da. Esto no excluye absolutamente a nadie. Todos los que recibimos a Jesús y somos bautizados por el Espíritu Santo, buscamos ser bautizados por el Espíritu Santo, podemos acceder a los dones también del Espíritu Santo. Otro error es pensar que el Espíritu Santo nos da un don, un solo don y nada más. Ahora, si bien es cierto, el versículo 7 nos dice que a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu Santo, después el versículo 11 de 1 Corintios 12 nos dice que es el Espíritu quien reparte a cada uno según Él lo determina. Esto es muy importante, según Él lo determina. ¿Qué quiere decir esto? Que los dones del Espíritu Santo son del Espíritu Santo, no son de nosotros, no es propiedad de las personas, son del Espíritu Santo. Y eso quiere decir que Él puede dar los dones a quien quiera, pero también quiere decir que Él puede dar los dones en el momento que Él quiera, cuando Él crea que sea necesario que alguien utilice un don. Y eso lo vemos en la propia Biblia, porque los mismos discípulos no solo predicaban la palabra, sino que también sanaban, también hacían liberación de personas que estaban endemoniadas, también recibían un don de sabiduría o palabras de sabiduría en momentos específicos, como Pablo cuando estaba en ese barco y estaba a punto de morir y Dios le dijo que nadie salte del barco porque si lo hacen van a morir. Eso es una palabra de sabiduría que los rescató de un problema. O también ellos vieron milagros o fueron partícipes de milagros, de cosas increíbles, como por ejemplo cuando Felipe fue casi prácticamente teletransportado de un lugar a otro después de predicarle la palabra de Dios al eunuco de Etiopía. Y eso lo vemos en Hechos 4, revísalo y verá que así dice la palabra. Por lo tanto, podemos pedir cada uno de los dones cuando los necesitemos. Cuando lo necesitemos podemos pedirlos. Imagínense, por ejemplo, tener que esperar que alguien que tenga un don específico venga y nos ayude. Imagínense que solo algunas personas dentro de la iglesia tengan algunos dones pero no se vean otros. Tendríamos que estar llamando, tendríamos que tener en nuestra libreta de contactos no solo los nombres y los teléfonos, sino qué tipo de don tiene cada persona y en un momento específico llamarlo. Si alguien necesita sanidad, si alguien necesita hacer que oremos por una sanidad, no esperemos a ver que llegue el que puede orar por sanidad. No, la palabra dice que nosotros podemos pedirle específicamente al Espíritu Santo que nos dé el don para poder hacerlo. ¿Saben una cosa? Hoy estamos en Influencias Español porque hace varios años, cuando no teníamos la iglesia en nuestro idioma, teníamos simplemente un house party, teníamos un grupo de conexión y todos los que estábamos ahí buscamos al Espíritu Santo y muchos recibimos de esos dones y los recibimos en diferentes momentos. Vimos milagros, vimos cómo Dios nos empezó a dar palabras de discernimiento, palabras de sabiduría, de conocimiento, cosas maravillosas y por eso también hoy estamos acá. Así que es importante entender que el Espíritu Santo nos puede dar cada don en el momento específico que lo necesitemos. Yo creo que otro de los grandes problemas, obstáculos para recibir los dones del Espíritu Santo también es el mal ejemplo que hemos recibido de algunas personas. El mismo versículo 7 del capítulo 12 del 1 Corintios nos dice que el Espíritu Santo da los dones para el bien de los demás. Es para el bien de los demás, es para usarlos para el beneficio de otros. Pero infortunadamente muchas personas no lo han hecho así.
Muchas personas los han usado para el beneficio propio, para hacerse famosos o para sacar provecho de ello. Por eso es que al enseñar sobre los dones, Pablo agrega un solo capítulo. Entre 1 Corintios 12 y 1 Corintios 13 está un capítulo que habla del amor, y el amor en medio de usar precisamente los dones espirituales. Porque se trata de amar a otros, de ser usados a través del Espíritu Santo con sus dones para el beneficio de otras personas. Finalmente, otro problema es que muchos usan los dones de forma extravagante o rara. Se salen incluso del orden que la misma Biblia nos dice que debemos tener en el momento de usarlos. Y ante eso, es por eso que muchas personas e incluso muchas iglesias han preferido ni siquiera hablar del tema y han dejado al Espíritu Santo a un lado, diciendo que solo la palabra de Dios es suficiente. Y por supuesto que la palabra de Dios, la Biblia, es viva y es eficaz, más eficaz que espada de doble filo. Pero eso no significa que no trabaje junto al poder del Espíritu Santo y viceversa. Y quiero explicártelo de la mejor manera con este ejemplo. Digamos que la palabra de Dios es como los rieles de un tren. Y el Espíritu Santo es el tren. Ahora, los rieles cumplen una función y van de un punto hacia otro. Pero los rieles por sí solos no cumplen su objetivo en su totalidad. Por eso necesita el Espíritu Santo para poder tener su total potencial. Ahora, pasa lo mismo al revés. ¿Qué pasa cuando un tren se sale de los rieles? Se descarrila. El Espíritu Santo no puede ser usado ni sus dones fuera de los lineamientos de la palabra de Dios. Porque si es así, vamos al final a estar utilizándolos mal. Así que es bien importante que entendamos que la palabra de Dios y el Espíritu Santo sí pueden trabajar juntos. Los dones no son ni raros ni extravagantes, pero cuando cumplen lo que dice la palabra, son extraordinarios. Y Dios quiere que los anhelemos, que los pidamos y especialmente que los usemos. De nada sirve tener los dones del Espíritu Santo si no los usamos. Es como recibir regalos en Navidad, pero dejarlos guardados en tu closet. El trabajo del Espíritu Santo es distribuir los dones, pero es nuestra responsabilidad usarlos y usarlos bien. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos nuestros dones o regalos? Si no tenemos las herramientas necesarias o no los usamos, vamos a terminar frustrados, vamos a ser pocos efectivos, vamos a perder la pasión, vamos a dejar incluso la iglesia, vamos a enfriarnos o lo que puede ser peor, vamos a volvernos religiosos. Hay 9 dones que podemos recibir del Espíritu Santo. Mi pregunta para ti hoy es: ¿cuál deseas? Pablo empezó el capítulo 14 de 1 de Corintios diciendo que podemos anhelarlos todos. Es tiempo de buscarlos, familia. Es tiempo de pedírselos al Espíritu Santo y de esperar como Dios nos lo dijo, como Jesús nos dijo. Esperen por la promesa del bautizo del Espíritu Santo y también esperar porque el Espíritu Santo nos deje usar sus dones y los podamos usar en los momentos en que los necesitemos. Después de 2 años de haber trabajado en ese canal de televisión donde empecé mi carrera, fui llamado de otro canal más grande para trabajar con ellos también en el noticiero. Y cuando entré ese día a trabajar por primera vez en este nuevo canal, me di cuenta que había más de 5 cámaras y camarógrafos dispuestos para hacerlo. Que habían 2 salas de edición que podíamos utilizar solo para el noticiero. Que habían todas las herramientas necesarias para cumplir mi trabajo de forma correcta, para poder cumplir mi propósito ya. Allí pude hacer mejor mi trabajo, pude ser más efectivo y sentir que estaba cumpliendo con mi labor. Si queremos que las cosas cambien en nuestras familias, si queremos que las cosas cambien en nuestras vidas primero, pero también en nuestras ciudades y en la iglesia, debemos esperar por el Espíritu Santo. Si quieres su poder,
Dedica tu vida a la misión de Cristo. Y no estoy hablando de un ministerio, sino de ser usado en el lugar donde sea, como un influencer que tú eres, como un líder del lugar donde Dios te ha puesto. Y entonces, cuando estés dispuesto, el Espíritu Santo vendrá. Cuando lo busques, Él abrirá la puerta, te bautizará. Y si ya estás bautizado, te llenará con más poder y te dará todos los dones necesarios para utilizarlos para el bienestar de su reino y de las otras personas. Si necesitas un milagro, espera por el Espíritu Santo para bautizarte con su poder. Dios quiere usarte, familia, y quiere usarte de una forma poderosa, no rara, no extravagante, bajo los lineamientos de la palabra, pero de una forma extraordinaria. La promesa es para ti, para tus hijos y para tus próximas generaciones hasta cuando venga el Señor por nosotros. Todos los que somos llamados por Dios podemos recibir esta promesa. ¿Qué tal si oramos y le pedimos específicamente a Dios por eso el día de hoy? Señor, te quiero pedir que por favor, Padre Santo, nos ilumines con esta palabra que hemos escuchado el día de hoy, Señor. Si hay alguna barrera, Señor, si hay algún obstáculo, si hay alguna mala información, alguna mala enseñanza o incluso si hay algún desconocimiento acerca de ti, Espíritu Santo, de te poder tener una relación directa contigo porque tú eres Dios y tú eres una persona, no solo un poder, sino una persona que tiene poder. Ayúdanos, Señor, a sobrepasar eso, Señor. Y a poder tener algo contigo, Espíritu Santo, y a poder recibir, Señor. Y más en esta época en que estamos, donde necesitamos sabiduría, donde necesitamos una fe extraordinaria, donde podemos orar, donde necesitamos orar por sanidad, por otros, por nosotros mismos, donde necesitamos milagros, Señor, donde necesitamos tener un lenguaje para poder comunicarnos contigo, donde podemos necesitar y necesitamos todos los dones del Espíritu Santo. Y ayúdanos como iglesia a estar preparados para lo que viene, Señor, para lo que tiene preparados para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.